Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué bueno encontrarnos una vez más aquí en el Nuevo Tiempo, en este programa Creed en sus profetas, para el estudio, la reflexión, la conversación, la búsqueda de respuestas para diferentes situaciones que nos va planteando las Sagradas Escrituras en los capítulos que estamos siguiendo cada día. Y cada día tenemos preguntas y también tenemos respuestas que provienen del espíritu de la profecía. Para estas respuestas estamos acompañados por el pastor Bruno Razo, como cada día. Bienvenido, pastor. Gracias, Pastor Eber, y en realidad son las respuestas que provienen del Señor y de su palabra, ¿no? Nosotros tenemos las preguntas y Dios tiene las respuestas. Y nos alegra mucho estar una vez más y estar también con tantos amigos y hermanos que diariamente nos acompañan. Justamente en este caminar diario nosotros estamos viendo cómo el pueblo de Dios fue recibiendo la dirección divina en la conquista que tenían que realizar, ¿no? Un comandante, Josué, y diferentes estrategias. Hace unos días vimos una estrategia previa, enviar espías, volvieron con informes sobre cómo era la ciudad, etcétera, etcétera. Ahora ya estaban listos, y en este capítulo vemos que dieron una vuelta diaria durante 6 días. Todo el ejército, el arca delante, los sacerdotes, ¿no? Los trompeteros y por último el pueblo. Allí estaban dando vueltas. No parecía una estrategia muy efectiva, muy militar, ¿no? Parecía un ritual religioso. Y el 7º día, 7 vueltas y al final el toque de las trompetas. Algunos han intentado dar explicaciones científicas a la caída de los muros de Jericó, como que algo influyó el hecho de que ellos marcharan alrededor. Escuché una explicación muy interesante, que las pisadas de todos los soldados y el pueblo hicieron que los cimientos se fueran ablandando, ¿no? Cosas así que queremos humanamente responder. Claro, buscando una acción ordinaria. Exactamente, ¿no? Pero en realidad, ¿a qué se debía la estrategia de Josué? ¿Fueron a una acción extraordinaria. A una acción extraordinaria. ¿Qué nos dice el Espíritu de Profecía de esto? Elena de White dice así: los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas. La victoria había sido totalmente del Señor. Y como primicias de la tierra, la ciudad, con todo lo que ella contenía, debía dedicarse como sacrificio a Dios.
Debía recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán ellos no pelearían por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. No debían procurar riquezas o exaltación personal, sino la gloria de Jehová su Rey. Cuán fácilmente derribaron los ejércitos celestiales las murallas de Jericó, orgullosa ciudad cuyos baluartes 40 años antes habían aterrado a los espías incrédulos. El poderoso de Israel había dicho: he entregado en tu mano a Jericó, y contra estas palabras fueron impotentes las fuerzas humanas. Así que no era por la vuelta, no era porque las pisadas ablandaron, o sea, estamos hablando de una poderosa ciudad, de una poderosa muralla que se van a ablandar por 7 vueltas de caminata. No fue la caminata, no fue las antorchas, no fue las trompetas, fue el poder de Dios. Fue el poder de Dios. Esa movilización lo que estaba demostrando era confianza en la intervención de Dios. Para los otros lo tomaron como algo insignificante, ¿no? Porque, ¿qué van a hacer con Tal vez hasta se reían ahí detrás de sus y murallas. están haciendo ejercicio físico, están haciendo un ritual, o sea, lo tomaron sin darle importancia. Pero Dios quería mostrarle a su pueblo que era por su intervención que la ciudad sería conquistada, que las murallas iban a caer. Y esas mismas murallas que 40 años antes habían llenado de miedo a los espías, Claro. pero de confianza al creyente en la promesa de Dios, esas mismas murallas ahora no pudieron, resultaron impotentes. Es que la palabra del hombre, la actitud del hombre, siempre resulta impotente frente a la palabra, frente al accionar divino. Y Dios les dijo, bueno, he entregado en tus manos a Jericó. Y dice, contra esta palabra ninguna fuerza humana podía enfrentar, ¿no? Todo Nadie. fue impotente. Nadie. Pues bien, si fue Dios que destruyó la ciudad, mire esta pregunta. La veo que está buena. Si fue Dios quien destruyó veo que viene buena. la ciudad, ¿para qué era necesario realizar todas esas maniobras? Claro, excelente pregunta. Excelente. Voy a leer lo que dice Elena de White y después comentamos. Por la fe cayeron los muros de Jericó, dice Hebreos 11:30. El capitán de las huestes del Señor se comunicaba únicamente con Josué. No se revelaba a toda la congregación. Y a ésta le tocaba creer o no creer en las palabras de Josué, obedecer los mandamientos que daba en el nombre del Señor o negar su autoridad. No podían ver el ejército de ángeles que les asistían a ellos bajo la jefatura del Hijo de Dios. Hubieran podido discurrir cuán poco sentido tienen todos estos movimientos y cuán ridículo es dar diariamente la vuelta alrededor de la muralla de la ciudad y tocar la trompeta de cuernos de carneros. Esto no puede tener efecto alguno sobre estas altas fortificaciones. Pero el plan mismo de continuar con esta ceremonia durante tanto tiempo antes de la caída final de las murallas dio a los israelitas una oportunidad para desarrollar su fe. Había de hacerles comprender que su fuerza no dependía de la sabiduría del hombre ni de su poder, sino únicamente del Dios de su salvación. Debían acostumbrarse así a confiar enteramente en su jefe divino. Un par de consideraciones. Si nosotros vamos al Padre Nuestro, por ejemplo, dice, el pan nuestro de cada día danos hoy. ¿Por qué Padre Nuestro dice, Señor, danos que nunca en nuestra vida nos falte el pan? Claro. Podría ser, ¿no? Y dice de cada día. El pan nuestro de cada día danos hoy. ¿Por qué? Porque cada día necesitamos renovar la confianza y la dependencia del Señor. ¿Por qué varios días? Para que esa confianza fuese visible y para que perseveraran en la confianza, para que creyeran que la palabra de Dios era segura. Había que tener fe en aceptar hacer el ridículo de dar una vuelta, de dar otra vuelta, y un tercer día, y un cuarto día, y
y el séptimo día una primera vuelta y una segunda vuelta, parece que nunca terminaban la vuelta, estaban haciendo el ridículo, a menos que confiaran en un Dios que no hace ridículos. Y ellos confiaron en ese Dios que no hace ridículos. Entonces hay allí un asunto de confianza. Pero hay algo más todavía. Hay otro ejemplo que ya hemos comentado, que es muy contundente a lo largo de toda la Biblia, que habla de la unión de la acción divina y el esfuerzo humano. O sea, Dios podría haber resucitado a Lázaro sin que los discípulos corrieran la piedra. ¿Qué es más? Resucitar se requiere más poder que correr una piedra. Los discípulos podían correr la piedra. Lo que puede hacer que lo hagan, corran la piedra. Ahora resucita, no, eso lo hace Dios. Pero Dios también hace milagros sobre la fe, la confianza y la participación. Entonces, en el fondo, esa participación humana no es el milagro, no depende el milagro de la participación humana. El chico que trae el pan, el trompetista que toca la trompeta, está demostrando confianza en que Dios va a actuar, no en sus recursos ni en su fuerza. La fe viene por enfrentar situaciones y demostrar que tenemos fe. Dios dice, yo les voy a dar la ciudad. Muy bien, ahora vayan y den un par de vueltas. Pero no ¿creías o no creías? Creo. Date una vueltita. Pero se van a reír, se van a burlar. ¿Confías o no confías? Confío. Entonces haz caso. Que hagan caso. Interesante. La obediencia es la evidencia de la fe. Así es. Qué importante. Amigos, vamos a un breve consejo y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Estamos listos ya para finalizar el programa, no sin antes recibir un consejo oportuno y también la inspiración por medio de la oración. Antes de orar quería decirte que no le temas al ridículo por confiar en la palabra de Dios, aunque parezca impopular. A lo que hay que temerle es al ridículo de confiar en nuestra propia palabra y en nuestra propia opinión. Tarde o temprano el ridículo de confiar en nuestra propia palabra quedará en evidencia y la amargura y las dificultades nos acompañarán. Pero quien acepta el ridículo, entre comillas, supuesto ridículo, de confiar en la palabra de Dios, nunca será chasqueado. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa, clara, por el pan, por el agua que revigoriza, que renueva, que crea nuevas expectativas. Ayúdanos a confiar totalmente en tu mandato e incorporarlo a una vida práctica de obediencia a tus enseñanzas. Abraza fuertemente a cada uno de nuestros amigos y hermanos. Suple cada necesidad, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecidos a Dios por este momento especial, también a ustedes por acompañarnos. Qué grato es pasar estos momentos aquí, en Creed en sus profetas. Nuestro encuentro el día de mañana. Hasta entonces.